Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como siempre, el saludo para, dependiendo de la hora en que veáis esto, pues os saludamos. Aquí estamos otra vez con otro programa de los de Más Cine, por favor, que empezamos hace 3 meses, creo que es. Este creo que es nuestro cuarto programa y vamos a empezar presentando a la gente que vamos a participar hoy aquí en el coloquio. En primer lugar, pues a mí ya me conocéis, Paco Dol. Está también Javier Jiménez, que también es otro constante de los programas. Saluda, Javier. Buenas tardes, buenos Javier de días. Sevilla. Muy bien. Y hoy además tenemos como estrella invitada pues a Sergio Arán. Saluda, Sergio. Buenas. Estrella invitada, qué honor. Que sí. No, es que además Sergio Arán igual ya lo conocéis porque ha participado en alguno de los programas que hemos hecho de musicales, pero bueno, ahora en este momento o en este caso lo hemos traído como apasionado del cine como nosotros, apasionado de la música de cine, que además trabajó en la Filmoteca Española restaurando películas y estuvo en los rodajes de películas como Airbag o Malena tiene nombre de tango, y que ha colaborado escribiendo artículos en Cinemanía, ha dirigido más de 10 anuncios para televisión, y entre él y luego Javier, también con todo lo que tiene de que ha estudiado en cine y tal y cual, y ciencias de la comunicación, pues yo digo, aquí tenemos hoy dos, que hoy casi voy a ver qué me cuentan, a ver cómo Bueno. aprendemos de esto. Sergio también, me acuerdo cuando lo conocí, tenía una página web hace 1000 años que se llamaba Friki pero poco, pero que ya la ha dejado, aunque sigue siendo tan friki o más que antes. Efectivamente. Pues nada, bienvenido, Sergio. Y pues nada, deciros que como ya os hemos avisado hace tiempo por redes sociales, hoy vamos a hablar de una obra maestra del cine. Hemos advertido en varias ocasiones que lo que sería deseable es que hubierais visto la película antes de escuchar este coloquio. Pero si no, pues igual os animáis después de vernos y oírnos a ver la película. En cualquier caso, sería un triunfo si lo veis después del coloquio, porque siempre vais a encontrar motivos para revolver a ver la película esta. También hablaremos, como no, del director Alfred Hitchcock, que aunque 17 de sus películas fueron nominadas al Oscar, él nunca ganó el Oscar. Solamente fue nominado en 5 ocasiones por la película de Náufragos, Rebeca, Recuerda, Psicosis y La ventana indiscreta, casi nada, y no ganó el Oscar. Luego, con el paso del tiempo, en el año 67 le dieron el premio Ibris Albert, que es un premio que dan en la ceremonia de los Oscars, pero que no es el Oscar, es un premio especial. Y el otro día oí el comentario de Peter Bogdanovich, que dijo que no lo habían premiado tal y cual y le dieron este premio como de consolación, y cuando subió lo recogió y dijo el discurso más corto de la historia del cine. Muchas gracias. O sea que... Se lo guardó debajo de la chaqueta como si y se marchó. Ese es el del American Film Institute. Pues nada, como la película de la que vamos a hablar se llamó De entre los muertos en España, pero el título original era Vértigo. Y cuando se estrenó esta película no tuvo el éxito que había tenido otras películas anteriores del director, como Extraños en un tren, o Recuerda, o La ventana indiscreta. Y cuando se acabó el tiempo de exhibición, Hitchcock, como era también productor de la película, se la guardó en su casa bajo llave y no dejó que nadie la viera, ni se emitió por televisión, y llegó a ser una película que era buscada por todos los cineastas. El que había podido conseguir de cuando estaba en exhibición alguna copia la tenía en su casa y hacían reuniones piratas para ver la película, porque fue una película maldita que tardó más de 25 años, o sea, tuvo que morirse Hitchcock para que los de la Universal llegaron a un acuerdo con los herederos de Hitchcock y les dejaran hacerla. La película se remasterizó y la película hoy se puede ver con un glorioso color y una fotografía de cine, que además está disponible en muchas plataformas y podéis verla si no la habéis visto o revolverla. Yo recuerdo que antes de que la restauraran, como era una película tan buscada, aquí en Valencia hay un cine que, bueno, era un cine, hoy no sé ya lo que es, se llama el Cine de Jerusalén, y en la cartelera tuya, de repente, mirando los estrenos de la semana, veo que había un día un pase de la película de Entre los muertos. Y yo dije, ¿pero cómo? A una hora determinada, claro, imposible, porque yo estaba trabajando y tal. Y luego me enteré que habían
había ido la gente, había comprado las entradas y habían vendido entradas hasta de pie, porque la gente allí la viendo en inglés, sin subtítulos y sin nada, pero la gente quería ver la película porque ha sido una de las películas malditas y que hoy está considerada por muchos una de las mejores películas de la historia del cine. Si os parece, hago una pequeña introducción, aunque ya os digo que a lo largo del programa vamos a desvelar las claves, porque si no es muy difícil poder dar el por qué la película es tan buena, o sea, o está tan estudiada, porque bueno, ya cuando hablemos de Hitchcock ya comentaremos un poco más. Pero bueno, el tema para arrancar el debate o el coloquio es James Stewart es un detective que al principio de la película, persiguiendo a un malhechor por los tejados de San Francisco, resbala, se cae y se queda sujeto a una canal de esta, y cuando hay un policía que lo quiere ayudar, el policía resbala y se cae y él lo ve caer y de repente pues coge pues lo que se llama miedo a las alturas, que sería la agorafobia, o el vértigo, que son unos mareos y bueno, pues coge la baja en el cuerpo y ya no ejerce. Pero entonces un antiguo amigo de la universidad lo llama para que vigile o siga, mejor dicho, a su esposa. Él se cree que es porque tiene miedo de que le esté engañando y él dice que no, que su esposa está teniendo un comportamiento muy extraño, que cree que está poseída por una antepasada suya y que hace cosas muy raras y que tiene miedo que, como aquella se suicidó, tiene miedo que su mujer se suicide. Él decide seguirla y cuando la sigue se queda totalmente colgado de ella a tope, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí ya es pues toda la trama de la película y cómo juega con todos los elementos que tiene. Si te parece, pues empiezas tú si quieres, Sergio, a ver por qué esta película es tan especial, tan nombrada, tan buena, o se han corrido, o por qué es tan especial para ti. Yo siempre he sido muy fanático del cine de Hitchcock, no solo porque creo que es el narrador por excelencia del cine, junto a Dreyer, junto a Ford, junto a Huston, pero es uno de los grandes, sino porque además él tuvo la capacidad, en la entrevista famosa, el libro de cabecera de todo cinéfilo, que es el François Truffaut Hitchcock, de cine según Hitchcock se llama, de contar pormenorizadamente por qué hacía las películas, por qué las hacía así, que eso es un caso único. Por qué ponía la cámara en un sitio, por qué hacía una elección para que un personaje se moviera de cierta forma, por qué la fotografía era así, cómo utilizaba la música, lo explicó todo. En un libro que tiene sus problemas, porque Truffaut es un fiel Devoto. seguidor y devoto de Hitchcock, y eso se nota en algunos momentos, incluso en algunas cosas que después comentaremos, pero que hacen que el libro peque de alguna forma de frivolidad, pero sí es cierto que fue capaz de contar cómo hacía las cosas. Y de toda la filmografía de Hitchcock, que yo creo que es excelente, creo que Vértigo es su punto más alto. Eso es una obra inabarcable. Es como intentar contar por qué Las Meninas es tan bueno o por qué La Quinta de Beethoven es tan buena. Tiene tantas capas de lectura. Descubres tantas cosas cada vez que la ves. Si la ves con 14 años, ves lo que tú has contado. Un señor que le encargan seguir a una señora y es una película de misterio, pero con 20 años descubres que no es una obra de misterio, sino es la gran película de amor que se ha hecho, y si la ves con 30 años descubres que el tema no es el amor ni el misterio, sino la obsesión, las segundas oportunidades, Sí. tiene mil cosas Mil lecturas, capas. mil lecturas. Y después no deja de sorprenderme cada vez que la veo, y aprovecho que tú me has llamado para hacer el programa y la he vuelto a ver hace 24 horas, cómo toda la narrativa, todas las elecciones que hace Hitchcock de vestuario, de fotografía, de música, todo está tan bien encaminado en la misma dirección. Y eso es sorprendente. Ya no solo como director, todas las elecciones que hace y lo meditado y lo construido, cómo se ha construido esa película, sino que además, narrativamente, ya solo el hecho de poner la cámara y contar, está contado de forma tan brutal
También, sí. Entraremos en esto también, que para mí sigue siendo la película de la historia del cine. Una de ellas, una de las 100, sabes que somos amigos de hacer listas siempre y tal, y digamos, una de las que yo siempre recomendaría a un estudiante de cine: intenta ver esto porque con esta película vas a aprender. Te lo vas a pasar como un enano, pero además vas a aprender un montón. ¿Y tú, Javier? Bueno, yo siempre comienzo los programas recordando lo mismo. Y bueno, Sergio me ha dado pie. Porque dice, la puedes ver con 15 años y vas a ver, la puedes ver con... Es decir, es una película, a pesar de todas las lecturas que tiene y todo lo que se ha dicho, que se ve con mucha facilidad. Es decir, como también ha dicho Sergio, Hitchcock es un gran narrador, es decir, es conocido como el mago del suspense o el genio del suspense. ¿Y qué es el suspense sino tenerte entretenido? O sea, tenerte suspendido, tenerte cogido. Entonces, Hitchcock siempre te va a entretener, es decir, una película que se ve y se ve con mucho interés. Entonces, a los que todavía no la hayáis visto, sirva esto de animación para verla sin miedo, porque yo hablando con algunos que he recomendado que la vean, pues no es la que más me ha gustado de Hitchcock porque, bueno, pero sí, pero me ha gustado, me ha gustado. Digo, bueno, ya hablaremos de por qué no te ha gustado, ver el programa y ya verás cómo. Entonces, lo primero es animar a verla porque no es una película difícil. De hecho, la intención de estos programas es que sean películas muy buenas, pero que sean muy buenas precisamente porque tienen muchas lecturas, pero la primera es porque es fácilmente revisitable, ¿no? Y dentro de esa capacidad narrativa de Hitchcock, y que Hitchcock es muy dueño de las historias que hace y que es un cine, sobre todo, donde tiene importancia la trama, yo creo que la película esta tiene la especialidad, esa especialidad de la que habla Sergio, que te hace tantas lecturas, en que evidentemente la trama tiene un peso muy claro en la película, pero no es una película en que la trama sea el eje fundamental. El eje fundamental yo creo que son las emociones de los protagonistas, y yo creo que por eso la película da ese salto de calidad en el cine de Hitchcock y en el cine en general, y perdura tanto y tiene tantas lecturas porque la trama es relativamente sencilla. Lo que evoluciona y el ritmo de la película y la intensidad narrativa de la película pivota, y lo que le hace evolucionar es sobre todo en cómo evolucionan las emociones y la importancia que tienen las emociones más que la propia trama de la película. Yo creo que eso, para empezar, es una nota diferenciadora de la película. Entonces es muy bonito y muy interesante ver eso. Y ya Yo creo está. que es una película que desde el arranque, desde los títulos de crédito, desde los títulos, esos maravillosos títulos de crédito de Saul Bass, con esa brutal banda sonora de Bernard Herrmann. Yo recuerdo que mi amigo Paul de Barcelona me avisó que la van a hacer en Fenómena y es una copia de 35 milímetros que no existe más que esta copia y se va a Los Ángeles y ya no va a poder volver a verse y tal, pero y me subí a Barcelona desde Valencia para ver la película, y me acuerdo que cuando terminaron los títulos de crédito con la música como sonaba, porque el cine tiene una sonoridad, está súper trabajado, de hecho van ahí muchas veces a los estrenos de las películas. Yo me acuerdo que cuando acabó la obertura, los títulos de crédito, yo me acuerdo que dije, ya me ha merecido la pena venir, sin haber empezado la película, porque es que, diga, me parece espectacular, ¿no? En uno de los documentales que viene en la edición en Blu-ray, sale hablando Martin Scorsese de los títulos de crédito de Saul Bass, ¿no? Que ya es demasiado pronto a poner. Y una de las características dice, es que Saul Bass es de los primeros que diseña títulos de crédito donde la película comienza ya con los títulos de crédito. Es decir, que tú no estás como en las películas clásicas que van saliendo diapositivas con los títulos de los personajes y tal, sino que ahí ya está la película empezando. Y hombre, con una banda sonora como la de Bernard Herrmann en este caso, además, el tema de los títulos de crédito con la espiral girando. El tema musical que lo acompaña es un poco
hipnótico, literalmente. O sea, a mí siempre esto de mira el reloj, ¿no? La cosa, y es una sugestión en meterte en un preludio de una película donde hay ese sustrato enrarecido, mágico, una cosa, y esa música de Bernard Herrmann abre esa puerta a boca llena, vamos. Eso es muy interesante. De hecho, Saul Bass directamente se mete en la mente del ser humano. O sea, hace así, se va hacia el ojo y se mete dentro. Todas esas espirales, además, han dado juego a hablar de esa simbología que tiene la película de espiral en el pelo de ella, las espirales de Saul Bass, incluidos los arpegios de Bernard Herrmann, que si los viéramos escritos serían casi una figura circular. Efectivamente, bueno, pues yo creo que Saul Bass estuvo muy acertado. Bernard Herrmann está soberbio. Mi padre, que era muy fanático de la obra de Wagner, siempre me dijo cuando escuchaba, porque yo Vértigo la ponía semana sí, semana también en vídeo, me decía que eso sonaba mucho a Tristana y Isolda, y efectivamente hay mucho, no tanto la melodía, sino la orquestación y la ampulosidad de la música, no sé cómo explicarlo, pero vamos, es muy wagneriana y es muy de Tristana y Isolda. Y pues eso, la espiral es una forma de contar cómo la película está construyendo y deconstruyendo una persona, que es lo que hace Scotty, lo que hace James Stewart en la película, y lo que en realidad hace por segunda vez, porque primero lo ha hecho Gavin Elster, el protagonista que se supone que es el que mete a... no sé cómo el marido, el compañero, el marido de ella. Sí, el marido de ella. El marido de ella es el primero que construye una ficción para que se la crea James Stewart, y James Stewart después se la cree, se destruye y la tiene que volver a recrear. O sea, es que es una auténtica locura lo que pasa en esa película, ¿no? Bueno, pues ese juego de manipulación y continua, de percepción de la realidad, de engaños, de tal, todo eso está representado con la primera espiral de Saul Bass, en unos créditos que son de verdad... Y imbuido en esa música. A mí me parece fascinante. Además, es verdad lo que decía Martin Scorsese, ya te quedas, o sea, ya te quedas magnetizado. O sea, te están haciendo el juego, te está sonando la música, luego ya empieza muy relajado, en fin. Bueno, yo en este punto, porque me veo que ya vamos a empezar a hablar más de la trama, insistiría en lo que ha dicho Paco antes. Para analizar la grandeza narrativa de Hitchcock, vamos a tener que hablar un poco de la trama. Entonces, si no habéis visto la película, parad ahora y id a ver la peli y luego verla otra vez. Es decir, el programa se trata de analizar el por qué es tan buena la película y en qué detalle, y luego a lo mejor se brinda la posibilidad de decir, la veis otra vez. Pero sí. Y el programa también lo grabamos, también se queda en YouTube, claro, y lo van a poder ver luego más adelante. Vamos seguro, porque es que es muy difícil. En otras películas, en Charada, estuvimos tratando de evitar el hacer spoilers, pero aquí yo creo que es necesario para analizar la capacidad narrativa de Hitchcock, hablar un poco de decisiones en el sentido narrativo que van a ir desvelando por dónde va la trama. Entonces va a haber spoilers. Es que hay ríos de tinta. O sea, para mí es una película que pasa como Centauros del Desierto, que se ha escrito miles de artículos sobre el tema. Entonces, claro, aquí cuando empiezas a leer, de repente te das cuenta y dices, pues no había caído este detalle, que es lo que estaba diciendo Sergio. Yo la vi con 20 años, como dice El Principito. Lo lees cuando eres un niño y cuando lo lees más adelante le sacas otra historia, ¿no? Pues con esto pasa igual. O sea, aquí, claro, yo no había caído, o sea, los colores, el uso del color. O sea, como que ella, el color de ella es el color verde. Entonces, la primera vez que él va a ver, que él la ve, que en el restaurante donde está, están todo el restaurante es en rojo, y casi toda la gente va vestida en colores oscuros, negro, gris, tal. Y ella es la única que va
rubia además y con el vestido verde. Con lo cual, el amarillo con el verde y con el rojo, es que claro, está espectacular. Y claro, y además está que no le cabe un duro. O sea, y claro, cuando sale y pasa por el lado de él se queda totalmente subyugado por la escena, ¿no? Pero es que luego, más adelante, ves que cómo utiliza el color, porque el color del coche de ella es verde. Sin embargo, luego más adelante en la película, y a él lo asocia más con el rojo, o sea, es el rojo y el verde, ¿no? Y cuando la escena, porque cuando ella se tira a la bahía de San Francisco y él se tira detrás y la recupera. Entonces la lleva a su casa y la mete en la cama. Entonces, claro, estamos hablando de una película del año 58. Entonces, claro, ella está en la cama, ella se despierta y está desnuda en la cama. Y tú ves la ropa que está colgada, nadie dice nada, pero si ella no sabe nada, ¿quién la ha desnudado? O sea que, y ves como él dice, tome, póngase esto. Y entonces le echa un batín suyo, que es color rojo, y entonces ahí, en el momento que ella sale de la cama, ella se pone el batín rojo, digamos que ya ha habido como ese cruce entre los dos. Ella va con el color rojo, que es el de él, y él en ese momento va con un suéter verde, que es el color de ella. O sea, son detalles que tú los ves y no te vas a dar cuenta, pero cuando empiezas a ver lo que decía Sergio, hasta qué punto está estudiado el uso del vestuario, el uso del color, A ver, en una película en general, en cualquier película, o en cualquier película suficientemente buena, no aparece nada que el director no quiera que aparezca. Pero en una película de Hitchcock, eso es una realidad absolutamente radical y estricta. No hay nada accidental, no hay nada que se haga improvisado, no hay nada al azar. Además, todo lo que sale luego va a tener una función. Es el maestro de eso, ¿no? De decir, cualquier objeto que tenga una importancia que en algún momento se va a ver, ¿no? ¿Por qué se le hace uno al moño, como dices? Bueno, pues porque luego va a tener una importancia, pues, o sea, que no hay nada que suceda que no vaya a tener luego una razón. Entonces, esas secuencias que has contado de la primera aparición de Kim Novak en Bernie's, en el restaurante, que es un restaurante de verdad, aunque sea un decorado, es una dolly absolutamente preciosa, donde se ve un plano general del restaurante, nos acercamos a su mesa, plano de Scotty, y después hay un movimiento imposible en el que ella se sitúa de perfil, ocupando todo el plano. Sí, sí. Y él la ve de reojo. Y ahí, fíjate tú, lo que son los tiempos en Hitchcock, que a veces los diluye y parecen eternos y a veces los concentra. Ahí te das cuenta de que Scotty ha aceptado el caso y el siguiente plano ya es Scotty en el coche esperando que ella salga para perseguirla. Ya no hay transición, no hay acepto el caso, simplemente ese plano, que además lo hemos puesto en pantalla, ese plano hace que la historia comience. Eso es una absoluta brutalidad. Y lo que decía Javier realmente es muy interesante. Y eso aquí deberíamos detenernos un poco porque es realmente el kit de todo. Y hay directores que ponen marcas en el suelo, pero dejan libertad a los actores por aquello de capturar cierta espontaneidad o el famoso rayo en una botella. A ver si pasa algo en pantalla que no está previsto y que le da ese toque de esa magia que tienen las películas, ¿no? Hitchcock es todo lo contrario de eso. En Hitchcock no existen rayos en una botella porque no vas a capturar nada. Lo de Hitchcock es una frase célebre, pero para los que no estén habituados al cine de este señor, la película está hecha antes del primer día de rodaje. La película está terminada en su cabeza, en el papel, está escrita, dibujada, y todos los elementos posibles ya están diseñados. Y ahora solo queda el mero trámite físico de que todo lo que tiene aquí y por escrito traspase, se pongan imágenes. Pero la película está terminada antes de empezar. No hay nada que se escape a su control. Aquellos directores que dicen la labor de un director es que la película final se parezca lo más posible a lo que tenías en proyecto, a lo que tenías en mente, porque siempre se separan un poquito, pues mientras más se parezca al proyecto original, mejor lo has hecho. Sí, no cabe. Eso lo controla al dedillo. Pero, como antes te decía, Bernie's, el restaurante, existe. Y, sin embargo, el plano de la fachada externo es un decorado.
lo simuló en un decorado. Lo simuló al dedillo en un decorado. El interior de Bernie es real. No, es un decorado. Todo lo que puede controlar en el estudio, lo controla en el estudio. Por eso, aunque ellos se metan en el cementerio y haya esa persecución cuando Madeleine va a ver la tumba de Carlota Valdés, hay momentos en los que hay transparencia y momentos en los que sabemos que James Stewart está allí, no hay transparencia. ¿Por qué si han ido a rodar allí, por qué diablos hay planos intercalados con transparencia? Control de los movimientos, todo lo que pueda controlar en un estudio lo va a intentar hacer. Y sus películas prácticamente, salvo en muy poquitas excepciones, son todas de estudio. Sí. Y aparte eso lo decía yo no sabía cómo explicarlo hasta que leí el libro que has mencionado de Truffaut y lo explica Truffaut, dice, es que el cine de Hitchcock no es un cine de personajes, es un cine de situaciones. Entonces, eso hace que los personajes, los actores, tengan, o sea, su movimiento está muy marcado y muy especificado, saben dónde tienen que mirar, entonces necesita actores muy buenos porque con muy pocos recursos, con la exigencia que tiene Hitchcock de decir, tienes que mirar aquí y ahora levantar la vista no sé cuánto, con muy pocos recursos, con muy poca libertad gestual o muy poca libertad porque Hitchcock lo controla todo, tiene que transmitir todo lo que además Hitchcock le exige que transmita. Entonces, si pensáis en toda la filmografía de Hitchcock, las películas más relevantes, las que más necesitan de actores muy buenos, es decir, y él era consciente, y tira de Cary Grant, y tira de James Stewart en un puñado de ocasiones, 4 o 5, ¿no? Tiene con Stewart. Y Henry Fonda, y no, lo de... Cuando no tiene actores de tanto calado, hombre, con excepciones, porque Los pájaros no tiene actores así, ya sí que se resiente un poco, porque pensad la secuencia tan grandísima que hay en la primera seguimiento de James Stewart a King Nova, no hay diálogo ninguno, es solo lo que ves tú como espectador, lo que Hitchcock quiere que tú veas, que ven los actores y tal. Eso necesita un nivel interpretativo tan enorme que no nos damos cuenta, pero el nivel interpretativo exigido para una película así es enorme. Y el trabajo son más de 10 minutos, ¿eh? Sí, más de 10 minutos. Y mirada. Es que viene el cine mudo, o sea... Pero mirada muy controlada, que no es decir, bueno, lo que estaba diciendo Sergio, que no es decir, tú sal y mira para allá, y luego ya montamos. No. Tú tienes que mirar aquí y ahora mira el ramo. Y luego sube la cámara, que es muy significativo, se ve James Stewart mirando el cuadro. Entonces tú ves, porque Hitchcock te pone, que ves el ramo que está mirando en el cuadro de Carlota y tal. Y luego sube y ve la cara y el moño. Y entonces cuando vuelve James Stewart ha subido la cabeza. O sea que marca hasta en esa secuencia que nos está poniendo ahora Unai, ¿no? Ahí vemos luego que mira el ramo de ella, mira el ramo del cuadro, mira, y cuando vuelve James Stewart ha movido la cabeza, pero claro, está tan marcado que tiene que ser un actor muy bueno y muy potente y de mucha presencia para transmitir esa, sin resultar una cara de sorpresa, sino esa sorpresa, ese misterio que está descubriendo, decir, ostras, lleva el mismo peinado, es un trabajo muy, muy bonito. Y bueno, es un sello de Hitchcock, ¿no? La exigencia de esa interpretación. Me han surgido 27.000 cosas mientras hablabas de esto que son interesantes. Abres muchos melones y necesito... Bueno, pues ahí va. A mí, si empieza a ser pesado, Paco, me dices, cállate ya, porque no, hombre, por favor. Me dice, tengo para estar hablando 5 horas. Digo, pues oye, claro, porque es que es una película muy sugerente. Sí, muy sugerente y además tiene muchas cosas que analizar. Lo que hablaba Javier de James Stewart persiguiendo a Madeleine en coche, que es plano contra plano, se sustenta por dos cosas importantísimas. Primero, por Herman. La música de Herman está continuamente apoyando a los personajes. Pero todavía más importante es por las expectativas que tiene el espectador
sobre lo que va a averiguar James Stewart. El espectador está tan interesado por saber qué es lo que diablos le está pasando a esa mujer que es capaz de ralentizar esa secuencia. Igual que antes había ido rapidísimo, aquí se toma su tiempo y la persigue y tal, porque sabe que el espectador va a estar ansioso por saber y él es capaz de detener el tiempo y hacerlo casi a tiempo real. Estás pasando calles. Sí, además, y ver la cara de hastío un poco de James Stewart diciendo, bueno, ¿dónde va? Está harto. Si el protagonista está harto, imagínate el espectador diciendo, pero vamos a ver ¿Dónde vamos? Claro. ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿No? No sé qué más dijiste, pero que me parecía. No, lo de la secuencia, que son 10 minutos. Es que él viene del cine mudo. La mirada. Sino que después lo llevo en Psicosis muchísimo más lejos y con la misma técnica, que es Jared Leigh conduciendo mientras llueve fuera, está en una carretera perdida yéndose así de Las Vegas a Los Ángeles, me parece que era, no sé, pero vamos, está atravesando el desierto y lo único que mantiene eso son la voz interna de ella, que acaba de robar $40.000, y la música de Herman. Chan, 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 chan. Y ella, y eso lo mantiene 20 minutazos hasta que la pobre se decide ducharse. Claro, pero ahí volvemos. Evidentemente, él además cuenta con Herman porque ya cuenta muchas veces, pero necesita actores. Es que es muy difícil mantener un plano medio de estar conduciendo y mirar sin resultar aburrido, sin resultar pedante, sin cansarte. O sea, es una conjunción perfecta, pero el nivel de exigencia interpretativo es muy grande. O sea, es que tú piensas en actores actuales y no sé yo quién aguanta esos planos sin una palabra, sin un gestito de... Sino, no, es una cara normal de... Un poco hasta de hastío, ¿no? Como dices tú. Y eso hace justamente que tú, como espectador, te vayas un poco con James Stewart diciendo, bueno, ¿de dónde va estos días? Qué aburrimiento, ¿no? Porque... y venga a mirarla. Es que además luego, claro, ya lo hemos comentado a veces, que en realidad Hitchcock, o sea, hay dos escritores franceses, Boileau y Narcejac, que escriben una obra que se llama Las Diabólicas, y Hitchcock, cuando quiere comprar los derechos para hacer la película, se entera de que ya la han comprado y la va a hacer incluso un director francés. Entonces, cuando se entera de esto, los autores dicen, ostras, que Hitchcock quería haber hecho una película con nosotros, y escriben la novela adrede para Hitchcock, para que Hitchcock la ruede. Entonces, en la novela, claro, la novela es la novela y la película es la película. Pero claro, yo no sabía que parece ser no. En la novela parece que es claro que el personaje de Scotty tiene impotencia. Y no puede culminar una relación sexual. Por eso ha tenido una relación con Bárbara Belgedes, su novia de antes y tal igual, pero que fue un tonteo, que no llegaron a nada. Y aquí empieza a darte un montón, cuando lo sabes y empiezas a mirarte, que el faro de San Francisco, que se llama The Coit Tower, la torre del coito. O sea, luego te lo ves a él que tiene que ir apoyándose. La dirección de él, que además es una cosa que se queda ahí y que dices tú, bueno, claro, han pasado la noche juntos, bueno, él la ha visto desnuda, le dice al final, bueno, lo he pasado muy bien, y ella se vuelve diciendo, no pasa, la conversación que hemos tenido, pero al día siguiente vuelve a la casa y dice, no sabía por la torre Coit, ¿no? Por decir, bueno, ¿qué nos está contando? ¿Qué ha pasado? No, ese era otro melón que habías abierto antes, que es el de la ropa interior y la... sí. Eso también está hecho en un solo plano, que lo coge a James Stewart tomándose un café mientras ella se despierta. Ella está durmiendo todavía. Pasa por la cocina y es en la cocina donde tiene la ropa. Y después baja ella y evidentemente está desnuda. Que es un concepto revolucionario al final pero que hoy día a mí todavía me sigue impresionando, porque coño, este señor ha desnudado. Y eso es un poco el tema de la obsesión de Hitchcock con el caos, con las mujeres, con la policía, todo eso que él no podía controlar, que se le escapaba de sus manos, y que de verdad de eso habla su cine. O sea, su cine puede ser películas de misterio en donde se reduce todo a que un señor normal le pasa algo extraordinario y todo va de lo mismo. Quiero decir, Hitchcock sabía de qué estaba hablando. A él le crearon un personaje
y él lo supo, eran publicitariamente hablando muy, muy activo, lo supo aprovechar. Es decir, siempre habla de los mismos temas y siempre su obsesión por las mujeres. Es cierto que había cierta obsesión real que después ha trascendido, sobre todo con el rodaje de Los pájaros y todo eso, pero que en el cine queda muy, muy bien. Muy bien. Porque yo creo que pocas personas han retratado a las mujeres como las ha retratado él. Y siempre mujeres fuertes. Potentes. Sí, 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 bueno, aquí... Lo de la impotencia, yo también cuando leí lo de la impotencia, que dice que él, como tiene vértigo y tal y cual, se ayuda con un bastón y que está con el bastón todo el rato levantando el bastón para arriba, bastón para abajo. Y yo decía, es que, y luego, claro, cuando me entero que eso estaba en la novela original, dices, ostras, sí, pues es una forma de tenía para narrar las cosas como podía, porque no se podía decir... Hombre, de hecho, lo que estamos hablando, no hay nada ocasional en una película de Hitchcock. Entonces, el personaje de la novia amiga también nos sirve como introducción al personaje de Jane Stewart en muchos sentidos, ¿no? A través de ahí sabemos la historia, que ha tenido vértigo, que no sé qué, pero que han sido novios, pero que no parece que aquello fuera nada, siguen hablando ahí, o sea que hay un cierto desinterés por parte de Jane Stewart en la relación humana, ¿no? En la relación sexual, vaya. Entonces, sirve, digamos, o la función de este personaje en realidad nos muestra el previo de Jane Stewart y lo abúlico que es ante las mujeres, entonces esto no sé qué, hasta que aparece la figura de Madeleine y el tío se va enamorando de la creación que hacen de esa mujer para que se enamore, ¿no? Pero eso, como no hay nada gratuito, evidentemente ella sí que se ve muy dispuesta, porque se ve claramente dispuesta a volver a esa relación o le tira los tejos abiertamente y él los capea limpiamente. Entonces te vas dando cuenta y dices, algo hay ahí. Y de hecho, solamente cuando luego vuelve a aparecer ella vestida de Madeleine y tal, el tío es capaz de besarla, ¿no? O sea que ahí, si no hay una impotencia, sí que hay un claro matiz de decir, bueno, estoy enamorado de una idealización de una mujer, entonces no soy capaz de amar a una mujer de carne y hueso, como se me presenta, de hecho, bueno, aquí ya vamos a empezar con los spoilers. O sea, el personaje no sé cómo se llama, bueno, Kim Novak otra vez, pero ya es mucho más carnal. Madeleine o Judy. Judy, bueno, pues Judy es mucho más fácilmente enamorable, ella está por él también y tal, y sin embargo él no considera esa carnalidad, él está enamorado de la idealización de la mujer, que sería un poco también lo que decía Ico, ¿no? O sea, Sergio, sobre las mujeres, es el amor sobre una idealización, no sobre un amor real. Pero una mujer que no existe. Que no existe, claro. ¿Cómo? No te he oído. Es una mujer que ha sido creada por otro señor, claro. Creado para que le guste a James Stewart. Y una vez que llegamos al segundo acto de la película, que es el acto de Judy, la película incluso se convierte en algo un poco más vulgar, porque Judy es más vulgar. Sí. La forma de hablar, de vestir, el acento. Todo es más vulgar. Y hasta que llega la gran secuencia de la película, que es cuando ella se recoge el moño completamente y sale con el neón verde y la música de Herman ascendiendo. Sí. Y por fin él ha logrado ver a Madeleine en Judy. Y finalmente la besa. Y ahí es cuando la besa, que es lo que dice Hitchcock, ¿no? En la entrevista con Truffaut, que dice, es cuando finalmente se ha quitado las braguitas, ¿no? Que dice, ella sale totalmente arreglada, pero sin el moño, y se le presenta desnuda. Pero él no es capaz de culminarlo. Es hasta que no se hace el moño cuando ya finalmente
en palabras de Hitchcock, que no es, se quita la braguita y eso es la culminación, es el ideal, y ahí está sí que diciendo, puede... él primero pues quiere que la lleva para que se compre el traje que llevaba la otra, que lo quiere en gris, que a ella no le gusta el gris. Al final ella transige en Sí, que sí, se va a sí. componer el traje. Bueno, ponte el traje este, vale, me pongo el traje. Es que los zapatos, la lleva también a ver zapatos, y los mismos zapatos que llevaba ella, el color de Además, tal. de una Luego, forma... el color del pelo, no, ya se tiñe el pelo, y cuando entra con el pelo suelto, y no, pero es que no es así como, o sea, y ella dice, coño, no estás por mí, estás por la otra. O sea, que Claro, la claro. historia está en que, claro, tenemos que, supongo que lo habéis visto, ¿no? Que llega un momento que él va siguiendo a la mujer, y llega un momento que la mujer cae desde un campanario. Entonces, ella se ha muerto, él se queda totalmente traumatizado porque se ha muerto, está totalmente enamorado de ella, y bueno, llega a estar ingresado en un hospital y todo el rollo, y ya cuando poco a poco va levantando cabeza, va, claro, o sea, es para decir que cuando va levantando cabeza y ya está bien, va por todos los lados buscándola a ella, acude al restaurante que hemos dicho, está mirando todas las cosas y se encuentra de repente a una que se parece a ella, y entonces esa chica que se parece a ella quiere convertirla en ella, y por eso la lleva la ropa, el traje, el color, el zapato, el no sé cuánto, y quiere hacer la otra. Por eso el título original de la novela era De entre los muertos. O sea que, y es que es lo que dice, es que él está intentando hacer el amor con una muerta, o sea, está queriendo traerla de entre los muertos para hacer el amor, para tener esa segunda hay muchas zonas oportunidad un que decía poquito... Sergio. Pero es que fíjate cómo la trama de suspense, del suspense se supone, de asesinatos y todo eso, pasa a un segundo plano, y lo importante de la película es la transformación que hace James Stewart de esa mujer. Pero es que en el último visionado me he dado cuenta de algo, porque es que siempre hay mil detalles en ese film, me he dado cuenta de algo que me ha impactado muchísimo, y es, ya en la última secuencia, subiendo el campanario, donde ves que James Stewart está superando... Esto es spoilers a punta pala ahora. Claro, es que ya hemos dicho que contamos con que lo han visto, si no, no... Está subiendo el campanario, James Stewart en ese momento le echa muchas cosas en cara, pero no le echa en cara el haberse sentido engañado, no le echa en cara haber sido testigo planificado de un crimen. Lo que le echa de verdad en cara es haber sido el secundón de toda la historia, haber sido, que sea Gavin Esther el primero, o sea, el malo, el primero que realmente ha disfrutado de Madeleine. Y hay una frase, literalmente, que la tengo apuntada por aquí, que dice: él te obligó a hacerlo de la misma forma que yo te he obligado a hacerlo. Es absolutamente brutal cómo reduce, pasa completamente de la trama de misterio para reducir todo a: él te creó y yo te disfruté, pero él fue el primero en disfrutarte. Él te ha obligado a hacer cosas que después te he obligado a hacer yo. Te obligó a convertirte en Madeleine y después te obligué yo a convertirte en Madeleine. Es absolutamente deconstruir, arruinar toda la trama de suspense para realmente darle importancia al proceso de transformación. Y otra cosa de la que me he dado cuenta viéndola esta vez, es absurdo que no me haya dado cuenta en 30 años o en 40 años. Yo no sé cuánto tiempo llevo viendo Vértigo. Igual te diste cuenta y no te acordabas. No. ¿Os dais cuenta que en la primera secuencia de la persecución se cae un policía y él es cuando descubre que tiene vértigo y que no puede continuar siendo policía y todo eso? Hoy me he dado cuenta que él también cae. Porque todo lo del bastón, lo de la operación, el haber estado retirado, sí, claro, porque algo le ha pasado en esa secuencia y no lo vemos, pero él también ha caído. Sí, y sí, eso me ha volado la cabeza, pero de forma... sí, pues eso, claro, porque no, me tengo que quitar el corsé. Evidentemente él está lesionado porque ha debido caer y no muere, claro. Que no se sabe si es que cae encima del otro y se salva, por lo cual... O que cae un trozo cogido de la canal y cae en un balcón o lo que sea, ¿no? O llegan los bomberos y le ponen la típica cama y tal, pero es una altura importante. Sí, eso ya no... El caso es que realmente pasa algo. A él no le sube otro policía y se queda tan campante.
No, es que es lo que decimos, que ves la película, lo que hemos dicho, lo de la ropa interior de ella, que dices, él te pasa la cámara por ahí y no te lo dice. O sea, y tú ves a la otra desnuda en la cama y tal. O sea, y claro, tiene que ser que digas, coño, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Por qué está esta? O sea, que te suscitan Bueno, muchas preguntas. abrimos el melón de los melones, que es el kit de la trama, porque ya hemos hablado de todo, pero el alarde de Hitchcock en esta película, Mm. spoiler total, por favor, si no, cortad y ved la película. Me parece que vamos a hablar de suspense o sorpresa. Sí, exactamente, eso, ¿no? Bueno, históricamente Hitchcock, el suspense lo basa en el suministro de información, es decir, resumiendo mucho, la sorpresa es un susto, decir, ¡uy, una explosión! ¡Uy, qué susto! Pero si antes, el ejemplo que ponía Hitchcock, contado resumidamente, ¿no? Si antes él informa al espectador de que hay una bomba debajo del asiento de un autobús, pues entonces tú ya lo estás pasando súper mal durante el tiempo porque, a ver qué va a pasar con esa bomba, ¿no? Y no es lo mismo crear suspense que, el susto de decir, uy, esto hay una bomba, pero no lo sabía, pues me llevo un susto, pero conociéndolo antes, estoy interesado más tiempo. Bueno, el tema en Vértigo es rizar el rizo de esto. Según no, la novela, la sorpresa final de la novela es que Judy es la misma persona que Madeleine. Y entonces a partir de ahí hay una trama de engaño que le han hecho pasar y todo eso. Entonces eso se descubría al final de la novela como, ¡oh, sorpresa! ¿no? Y Hitchcock, hablando con el último guionista, que es Samuel Taylor, que es el de Sabrina, por cierto, que es una peli que desde aquí también podéis ver A si... reivindicar. Eso es, hay dos versiones, una La de Billy Wilder. de Billy Wilder y otra de Sidney Pollack, que bueno, tampoco está mal, pero la de Billy Wilder a mí me gusta más, vamos, no voy a decir mejor, pero me gusta más. Bueno, pues con Samuel Taylor le dice, pero yo esto lo quiero contar, esto de que es la misma chica, ahora. Y le decía, pero ahora, ¿cómo? A mitad de la película vas a revelar la sorpresa y dice, sí, yo quiero que lo hablábamos con El Paco, ¿no? espectador. El espectador sea como un niño pequeño sentado en el regazo de su madre y que le está contando una historia y se para y el niño dice, ¿y ahora qué? Pues efectivamente, es decir, es un acierto total de Hitchcock el que te diga, después del primer encuentro entre Judy y Scotty, o entre James Stewart y la Kim Novak teñida de pelirrojo, ella misma dice en una carta y se desvela que es la misma persona. Y dices tú, bueno, ¿y entonces dónde está el interés? Bueno, pues es magnífico. Para mí es una decisión increíble en muchos sentidos. Yo voy a decir uno, que quizás no sea tanto en el desarrollo de la trama, sino en el desarrollo del personaje de ella. Porque claro, si tú como espectador no conoces que ella es la misma persona, bueno, pues estás viendo a James Stewart obsesionado ante una persona que se niega a perder su personalidad. Pero claro, si tú conoces que es la misma persona y que además está enamorado de Scotty, no solamente se niega a perder su personalidad, sino que se está negando a convertirse en la imagen que ella ha creado anteriormente, porque lo que quiere es que la quieran por ella misma, no por la imagen que ella ha creado, con lo cual el personaje y la interpretación de ella trasciende muchísimo más. No ya te digo en toda la evolución y el desenlace de la historia con James Stewart, pero a mí el tratamiento que tiene a partir de ahí y el engrandecimiento que tiene el personaje de Judy y la interpretación que tiene que tener ella se magnifica. Me parece una decisión acertadísima, vamos. En ese sentido, hay más. Me callo ahí para dejar... Yo creo que lo importante de ese mensaje que te lanza de velar la verdad antes del final no es que no vamos a averiguar el final con James Stewart, sino que a partir de ahí la pregunta es diferente. La pregunta es, ¿cuándo va a averiguar el personaje lo que yo ya sé como espectador? Claro, ¿y qué va a hacer? Eso te tiene en vilo, porque eso es como Claro. las películas en las que, bueno, me voy a liar, pero es un cambio muy importante en toda la película, porque toda la película está vista desde el punto de vista de James Stewart. No siempre es el punto de vista subjetivo,
pero siempre está contada desde Sí. el punto de vista de James Stewart. Y en esa secuencia cambia radicalmente y te la cuenta de forma objetiva. Como que se sale, como ahora te voy a contar la historia de dos personajes. Ese cambio, desde luego, es muy interesante. Yo también estoy de acuerdo que hace que la película sea muchísimo más interesante. Muchísimo. Pero hay mucha gente que no está de acuerdo. Yo recuerdo que, por ejemplo, Alejandro Amenábar, cuando estrenó Abre los ojos, me parece, o Los otros, dijo, también por temas de su película, que él no estaba de acuerdo con esa elección que había hecho Hitchcock y que él habría llevado el punto de vista subjetivo de Scotty hasta el final. Yo no estoy de acuerdo, pero quiero decir, es una... Sí, es no es una cuestión pacífica. A mí me parece una genialidad de Hitchcock. Hay que saber escogerla y yo creo que hay que saber analizarla en su justa medida. Paco. No, ya te digo, a mí es que lo que decimos, que contra más la veo, contra más cosas le saco, más, claro, es lo que decimos, ¿no? Que ella está enamorada de él y luego tiene momentos, vosotros que el cine, hay planos, o sea, hemos hablado del momento del traveling en el restaurante hacia la espalda de ella, que decían que era la espalda más bonita de la historia del cine, ella que se gira, o sea, pero hay el plano. La primera vez cuando cae Madeleine desde el campanario, que ese plano que hay aéreo, un plano cenital, que ves la torre del campanario y ves cómo suben las monjas y tal por un lado a recoger la que está en la parte izquierda de la escena, están subiendo a recoger la que se ha caído. Y por la parte derecha ves cómo él sale y se marcha y dices, es que busca, y es lo que estaba diciendo antes Sergio, dice, eso ya estaba antes de ir al estudio. Él hacía los storyboards, o sea, dibujaba en viñetas todo cómo tenía que ser cada toma, cada secuencia, y lo tenía perfectamente planificado desde que empezó en el cine mudo. Pero entonces, claro, te das cuenta que dices, es que no hay lo que hemos dicho, o sea, es todo perfectamente estudiado. O sea, pues fíjate que hay una cuestión en esa revelación en la que Amenábar no está de acuerdo y nosotros parece que sí. Yo hay una que es más prosaica, pero que la considero igual de importante. Que en alguna película, por ejemplo, en Falso Culpable de Billy Wilder, que hay cierto juego de disfraces y tal, como espectador, no, testigo de cargo, ¿no? Testigo de cargo, sí, No quiero estropear más películas ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, no. pero como espectador, tú dices, vamos a ver, esta tía es King Novak, es la misma, ¿cómo me va a decir que es otra que se parece tanto? Entonces, tú como espectador, tienes que hacer un esfuerzo de decir, me voy a dejar engañar y voy a pensar que otra. No, aquí te lo dice, no, que sepas que es la misma. Entonces tú ya, como espectador, y siguiendo con lo que decía Sergio, que se sale un poco de... ¿Tenemos música? ¿Habéis puesto música? Perdón, se coló. No. Se sale y tiene ese punto de objetividad que ya no se ve según James Stewart o según ella, sino que se ve desde fuera, y tú ya como espectador dices, pues es ella que lo está engañando, pero es ella, no me times que se parece tanto que, hombre, no, es ella. Que además, por cierto, ya aquí esto es cotilleo y salseo, que también me dicen que es interesante, toda esa parte del chaleco verde que saca ella está hecha sin sujetador, ¿no? Y Sí, que lo decían. Y dice, sí, lo hizo sin sujetador y no dejó de estar muy orgullosa y me lo decía todo el tiempo. A nadie se le escapa que Hitchcock, en un visionado serio y adulto de las películas de Hitchcock, que era un obseso y un fetichista. Sí, eso. Llegando al momento cumbre de Marnie la ladrona, Marnie en realidad, la ladrona en España, Marnie la ladrona, en donde el protagonista se enamora de una señora por el simple hecho de que ella es una ladrona. Sí. Se enamora porque es ladrona, ¿no? Se obsesiona con eso, además, porque está sin conería un poco la obsesión de... El marino ladrón utiliza el rojo también, aquí utiliza el verde, porque aquí lo que hemos dicho, la escena en la que
Madeleine vuelve entre los muertos, la escena que ella accede a hacer el cambio final, que es lo que dice él. Dice, es que al final es como que cuando él le dice, no, pero es como que le está pidiendo que se quite las braguitas. Ya es lo último, ya. Dice, entonces, aquí ella entra en el cuarto de baño y sale vestida, con el pelo recogido, tal, y juegan con el neón verde de la parte de atrás para darte ese halo de misterio, y sale así como de una especie de bruma, potenciando la idea, ¿no? De que ha conseguido que ella vuelva de entre los muertos y vuelva a él, ¿no? Para la segunda oportunidad que decía Sergio, que es lo que él está buscando, poder culminar lo que no pudo hacer con la mujer que quería, ¿no? Y O después sea hay que... tres o cuatro cosas que no quiero que queden en el aire. Una es, tú en el prólogo dijiste las 5 películas desaparecidas de Hitchcock, que evidentemente que fueron durante 30 años películas que los cinéfilos querían ver y no podían. Pero atención que las películas que eran ¿Pero quién mató a Harry?, La soga, El hombre que sabe demasiado, La ventana indiscreta y Vértigo. Sí, que yo me acuerdo que además yo las vi en cine, que se estrenaron lo esencial de Hitchcock. Y era verdad, casi, vamos, porque ahí, vamos, a mí La ventana indiscreta me parece esencial en el sentido de que es básicamente, o sea, a ver, el cine es lo que el espectador ve, o sea, digo, el actor mira y te pongo lo que está viendo el actor, ¿no? Eso en Hitchcock es cartesiano, es decir, tú avanzas y ves al actor mirando y ve lo que mira y el objeto tiene importancia. Entonces, pero es que la ventana indiscreta es básicamente eso, es decir, es ver a Jane Stewart mirando y lo que mira y toda la historia se desarrolla en eso. A mí esa me parece francamente esencial y sorprende que estuviera por ahí encerrada y No, pero no... es que antes que comentábamos, o sea, hacer un pequeño repaso de lo que fue de la filmografía de Hitchcock, ¿no? Que en la filmografía de Hitchcock, que tenía más de 60 películas, habíamos hecho una selección de 30, y de esas 30 es que hizo verdaderas obras maestras, o sea, porque lo que estaba diciendo, la ventana indiscreta, que es prácticamente el protagonista sentado en su salón, que no puede moverse, no puede ir a ningún lado y está vigilando lo que pasa delante. Y la que hace toda la acción es la mujer, la novia de él es la que sale, la que entra, la que tal. Pero luego tenemos La Soga. La Soga, una película que se desarrolla toda en una habitación también, que está jugando con la interpretación de unos que han matado a alguien y está rodada como si fuera toda en un plano único, o sea, también buscando algo más difícil todavía. O sea, siempre se ponía como retos para hacer las cosas. Náufragos, una película que en una lancha en mitad del mar filma hace una película de un montón de tiempo, ¿no? O sea que él, el más difícil todavía, yo recuerdo, creo que era no sé si era en Family Plot, creo que es, no me acuerdo si es Family Plot en Topaz, creo que es, que hay una escena que hay un asesinato, no sé qué, y de repente la cámara está y baja por la escalera y sale de atrás y se oye el grito, y creo que cuando hicieron en Cannes... Eso es frenesí. Frenesí. Pues que cuando hicieron eso, cuando acabó la escena, el público se puso a aplaudir por la visual que tiene el hombre para hacerte llegar todo eso, ¿no? Siento interrumpir tanto, pero... No. No, esto es una charla, vamos. La primera, el riesgo mayor que tomó, ya no, lo de Náufragos está muy bien en la balsa y tal, pero yo creo que el riesgo más importante fue en un momento que era el número 1 y que sus películas hacían mucho dinero y que todo funcionaba muy bien, hacer Psicosis, sí. Que cogía un equipo de televisión y por 4 duros, una película en blanco y negro con el cámara de la serie de televisión de Alfred Hitchcock, con muy pocos medios, muy poco decorado, que era la casa horizontal y la casa vertical, y ahí construir toda una trama, que además yo creo que es la película que todo el mundo recuerda de... Sí, y además ahora se recuerda y sí, pero no era tan frecuente un cine de asesinos psicópatas en los años 60. Es decir, que ahora se ve con cierta normalidad o tal, pero es que entonces fue romper con todo. O sea, no solamente era un riesgo en el sentido técnico, sino en el sentido temático. Es decir, que me estás contando un tío que tiene aquí, en fin, el rollo de psicosis, por favor, eso ahora sí, ¿no? Que películas de este tipo, pero entonces, vamos, en fin, vamos a entrar en Hitchcock entonces y vemos los...
No, un repaso a las películas. A ver, antes, una de las cosas más constantes en el cine de Hitchcock son las escaleras. Paco ha hablado de la toma de la escalera. Hay escaleras en películas estupendas. Bueno, en Las ventanas indiscretas, que tiene que subir la escalera y tú ves la escalera, todo el rollo que pasa. En Encadenados, que a mí me parece, es una pasada. probablemente la que más me guste de Alfred Hitchcock. Me gustan mucho, muchas, pero Encadenados me parece Ahí lo tengo. que tiene la mezcla de romanticismo y de crueldad, en fin, pero bueno. Y aquí está el tema de la escalera y la famosa toma del vértigo, ¿no? Que creo que habría que comentarla. Ahí tenéis Encadenados de Hitchcock. Esa es muy recomendable, es muy recomendable. Y bueno, también podríamos hablar de escenas finales, pero bueno, las escaleras de sospecha cuando él baja con el vaso de leche. Con el vaso, es que la escalera en el cine de Hitchcock es una constante y aquí está el tema, el famoso plano del vértigo, que es el zoom out y moving, ¿no? Que para que dé esa sensación que según parece se lo había pensado en Rebeca, pero no supo exactamente cómo hacerlo, no lo lleva, y aquí se llevó a término. Es un tema, es un plano que se ha hecho muy famoso, muy usado después, y que aquí se tuvo que hacer con una maqueta porque no hubo manera de hacerlo en vertical, que la cámara avanzara por el hueco de la escalera, entonces lo tuvieron que construir horizontal para hacer una toma, que se te da el nivel de exigencia de Alfred Hitchcock. Decir, no, este plano lo vamos a hacer. ¿Y qué hace falta? ¿Construir la escalera en horizontal? Pues en horizontal que se construye, ¿no? Qué bien lo hizo el Tiburón, cuando el jefe Brody está sentado en la playa y hay un... Ahí va, exactamente, la misma historia, ¿no? Y las que has contado, Paco, déjame de frenesí, pero déjame para que la gente se dé cuenta de lo visual que era este tipo. Es que, de verdad, para estudiar cine hay que ver a Alfred Hitchcock. El asesino, el espectador ya sabe quién es el asesino. El asesino mata mujeres y él sube con una mujer en pleno centro de Londres, al lado de un mercado, por unas escaleras y la cámara le sigue a los dos. Pasan un piso, se mete dentro, él con la mujer, y la cámara se queda fuera. Se cierra la puerta delante de la cámara. Y la cámara empieza a bajar las escaleras sola, y del silencio profundo de la tal se empieza a oír el mercado. La cámara sale por la puerta, retrocede, se queda quieta, y entonces sale el otro solo poniéndose la corbata y diciéndose bien, porque las mata estrangulándolas con corbatas. Y sale. Si eso no es contar una historia visualmente. Sí, es un maestro. Sí. No. Absolutamente. Hay dos detalles que me gustaría que quedaran tal. ¿Sabes que se hizo una canción para Vértigo? Se utilizó para elementos promocionales y tal. La compuso Jay Livingston, el de Mona Lisa, y bueno, después ¿qué será en Perú? Y se puede ver en YouTube. Es horrorosa y yo comprendo que... Y la quitó. La quitará. Y después hay una cosa muy interesante, y es, debido a la censura incluida en España, hay una secuencia final que se cortó en todas partes, pero que se encontró en España una copia con esa secuencia final, en donde de alguna forma se deja caer que al malo lo han detenido. No era posible en aquella época dejar que el malo se saliera con la suya. A mí me gustaría eso, hemos hecho spoilers de todo, y el plano final de esta película es verdaderamente osado y cruel, porque el James Stewart asomado, y que además deja caer los brazos, ¿no? Con cierto aire de satisfacción, ¿no? Es decir, bueno, me he quitado el vértigo, pero también he quitado esta obsesión, es un plano con muchísima crudeza. Entonces, entiendo las dudas de los distribuidores de decir, oye, tenemos que hacer ya no solamente que el malo pague, sino que James Stewart no sea tan malo, porque vamos a ver, la subida es como llena de reproche y de crueldad, y no, vamos para arriba, y ahora no sé cuánto. Fíjate lo fácil que ha sido ver a James Stewart como en muy poca liberado y muy liberado, y el final es lo de siempre. Las elecciones de los planos finales en Hitchcock son
únicos y además te da una idea de lo que quiere contar. Y entonces ahí te pone a un James Stewart muy cruel. Vamos, es un final muy duro, muy liberado. Decía, ahí, y al fin de cuentas lo que acaba de suceder es la muerte de una persona, ¿sabes? Y el tío no se asoma como con tristeza, sino con alivio. Es una opción. Y a mí me recuerda, y no quiero hacer spoiler, la crueldad del final de Encadenados. Y por eso también que elige no acompañar a la pareja feliz, sino quedarse, no sé, ya no quiero decir más nada, pero como en el cine de Hitchcock todo es muy pensado, está claro, además, está claro que tenía razón y la película tiene que terminar así, es decir, un final muy seco, muy crudo, pero francamente potente. Es que Encadenados también es para darle comer aparte, ¿eh? Que Encadenados, claro, o sea, yo además, Encadenados... del año que es, ¿y qué te está contando? Te está contando que ella es una que va con unos y con otros, que se ha acostado con él y que él está, a la que está enamorado de él, la está haciendo que vaya a prostituirse con otro tío, o sea que, Sí, y claro, muy fuerte. pero yo, dices, es que yo vi la película con 20 años, pues yo no sé en qué año vi la película, pero eso lo veías y no te dabas cuenta, como lo que hemos dicho, lo de la ropa interior y que ella está desnuda en la cama, o sea, tú ves la película y estabas, y está todo ahí, o sea, él no te está tapando nada. Fíjate, volvemos a lo que yo decía al principio, Encadenados puede que sea la interpretación más Dura. tortuosa que tiene Cary Grant, es decir, un personaje muy con una autoexigencia, eso de decir, estoy renunciando y estoy que se case con el malo, que no sé cuánto, y el tío, y es una interpretación muy oscura, y lo mismo podemos decir de James Stewart en Vértigo. Yo, y tengo muchísimas películas de James Stewart vistas, yo encuentro muy pocas películas en que esté tan oscuro. O sea, que sí que tiene personajes más o menos serios y negativos, y tiene western donde el tío tiene un pasado oscuro y tal, y es muy seco, vale, pero la parte obsesiva y ese final, esa oscuridad que proyecta es muy poco habitual y está tremendo. Es decir, yo le veo una interpretación. A ver, ganó. A ti, Sergio, ¿cómo ves a Kim Novak? Kim Novak la ves también. No, bueno, tú sabes que Hitchcock no le gustaba hablar de Vértigo porque no había funcionado bien en taquilla. Yeah. Es una de las cosas que le echo en cara un poco a François Truffaut, que se cree la frase esa que dice que Hitchcock, de mis mejores films son los que han funcionado con el público. Siendo el tío un historiador, un cinéfilo, un director de cine, es muy difícil que le siga la corriente en este juego. No, las películas que tienen más público no necesariamente son las mejores. No voy a entrar es una discusión tediosa, pero es así. Las mejores películas no están relacionadas con el nivel de público. Creo que Kim Novak sabes que él quería ver a Miles, pero se quedó embarazada, y yo creo que no es la mejor opción, porque yo no creo que Kim Novak sea tan buena. No. La realidad es que en esta película funciona muy bien porque hace de mujer que está actuando, y de hecho se le da mucho mejor cuando es vulgar y es Judy y es tal, es una mujer sin la atmósfera mágica detrás y tal, sino una mujer de la calle. Creo que a ese nivel funciona muy bien, y creo que por eso se dan todos los elementos para que la película sea buenísima. Pero a lo mejor una actriz con más capacidad interpretativa habría conseguido que Vértigo llegara a muchas más personas de las que hoy. Pero plantéate una cosa, ¿en qué película Kim Novak está mejor que aquí? Es que ninguna. O sea, que está Picnic, que es su película icónica, pero no está ni muchísimo menos, de hecho es demasiado icónica, está demasiado acartonada, y luego el nivel interpretativo de ella. Las películas de ella a mí me gustan bastante. O sea, yo, Un extraño en mi vida con Kirk Douglas de George Sidney me encanta. Me enamoré de una bruja, es una comedia también. Pero bueno, es un tono más ligero, pero la complejidad, yo creo que aquí, y además yo creo que ella es consciente cuando sale hablando de la película, es consciente de que por mucho que no fuera su primera opción y todo, o sea, que no fuera la primera opción. Es su película máxima, está claro.
que está claro. Pues nada, bueno, no sé, hemos empezado a hacer un repaso a las películas de Hitchcock, pero al final creo que como nos hemos saltado de tema, Bueno, no Yo sé, soy mucho de Encadenados también. Encadenados, soy mucho de Con la muerte de los talones, que me gusta mucho. ya que tampoco lo hemos comentado, y es también lo que comentabas tú, ¿no? El hombre normal de la calle que de repente, sin comerlo ni beberlo, se ve metido en un lío, es confundido sí, por otra persona, el el tema, falso uno de los culpable. temas de Hitchcock, el falso culpable, efectivamente. Es decir, ahí además, un poco lo mismo que La ventana indiscreta es una película capital en el sentido de decir, voy a explicar los entresijos de mi cine. Esta es otra, porque es decir, es el falso culpable y toda la película está siendo Jonathan Kaplan todo el rato diciendo que yo no soy, hasta lo coge la policía y dice, bueno, pues sí, tú tienes que ser ahora, pero, y es todo un juego de equívocos. Hombre, es una película con un ritmo narrativo diferente al de Vértigo, más divertida, más... No, yo incluso que decía la de los pájaros, a mí los pájaros me parece que funciona también fenomenal. Seríamos otra vez lo mismo, o sea, es una situación anómala, o sea, eso de que los Claro. pájaros ataquen a las personas, que no es normal, cómo haces creíble, y sin embargo la película la vives con esa tensión y con ese... Es que eso lo hace muy bien, el contar cosas increíbles en un mundo real. Yo creo que la elección de James Stewart como siempre que escogían a James Stewart, escoger al americano medio, Claro. que todo el mundo se siente un poco representado, ¿no? Eso es igual, eso es algo que en el cine actual se hace muy poco. Y te voy a poner un ejemplo de Marvel y Superman, que la vi otro día en el cine otra vez, la del 78. Los superhéroes a mí me gustan las películas de Marvel. Los superhéroes de Marvel están en un mundo donde a nadie le impresiona. ¿No son los tuyos? Sí, esos son los míos. A nadie le impresiona que encontrarse con el Capitán América. No les deja noqueados. Estamos en un mundo diferente al real. Eso no pasaría en la vida real. En el Superman de Richard Donner hay un momento que además ha tenido que construir un decorado para un solo plano que dura 3 segundos, en donde Superman pasa volando por una calle y se ve todo desde el punto de vista de una oficina llena de mujeres que se asoman a la ventana porque han visto al hombre de acero pasar de lado a lado, ¿no? Eso indica, entre otras cosas, que Superman está en un mundo real, en un mundo donde si tuvieras un tipo volando, la gente pararía por la calle y diría, pero ¿esto qué es? ¡Esto es una maravilla! En cambio, eso en Marvel no ocurre. En Marvel pasa el Capitán América por la calle y nadie se impresiona. A nadie le llama la atención. Bueno, pues la gran fuerza de Hitchcock es te pone en un mundo real. En Los pájaros hay una señora comprando su pajarera porque quiere estar con sus 2 pajaritos y se va hacia un pueblito y ves cómo conduce, cómo llega al pueblito y el pueblito es un pueblito maravilloso. En Psicosis hay una señora que roba a un tal y parece que todo es tan de andar por casa y tan realista que de repente hace así, ¡pam! Y te cuenta algo increíble. Y como tú estás en ese mundo real, eso te impresiona un montón. Eso es lo que realmente te saca de tus casas. De hecho, en Vértigo, efectivamente, la caída de Madeleine es un golpe, porque bueno, hasta ese momento está poseída, él está intentando justificarlo, no sé cuánto, pero está dentro de esa normalidad, además está con un ritmo narrativo muy pausado, y de pronto es lo que decía Sergio, tiene un primer acto, el primer acto hasta que se cae Madeleine y luego cuando sale Judy, es el segundo acto. En Psicosis pasa lo mismo. En Psicosis toda la parte que comentabas antes, ella conduciendo por el desierto, el policía que la sigue, ella que roba, y es una película y de repente llega al Bates Motel y ¡pum! La película da un giro y estamos hablando de otra cosa. O sea, ¿cómo lo que decía, lo del MacGuffin? El MacGuffin es una excusa para tenerte aquí, pero es que él te tiene en la primera parte, en la segunda parte y en el final. Sí. O sea... Sí, además, bueno, hablando de ritmo y volviendo a Vértigo, el ritmo narrativo, además, a partir de ahí, y sobre todo con la aparición de Judy, cambia totalmente. O sea, la primera parte de la película es un ritmo narrativo pausado, luego viene ese juicio extraño que tiene Jane Stewart y no sé qué, y de pronto aparece, bueno, lo ves vagabundear buscando ese fantasma, aparece Judy y todo corre mucho más y la obsesión de él va creciendo y los zapatos y enseguida los zapatos y no sé cuánto y ya
corre un poco en la dirección donde van corriendo los deseos del espectador. Es decir, bueno, a ver qué pasa cuando se entere James Stewart de que, porque el tío está y tú vas casi corriendo con la película a ver qué pasa. Controla todos los aspectos de la narración. Es decir, Hitchcock controla, no se le escapa el que tiene que tener un ritmo pausado, el que tiene que, en fin, es un maestro. Vaya. Yo recuerdo con 16 o 17 años, cuando ya veía todas las películas de Hitchcock, en mi caso influía que mi padre era muy fanático también, y yo siempre decía, me encantan las secuencias en donde pone la música, los personajes hablan, pero no se oye lo que dicen. Con el tiempo me he dado cuenta que era la censura, porque yo recuerdo Vértigo perfectamente, como la escena de las rocas, cuando bajan y está el agua y tal, ahí hablaban, pero no se oía la música de Bernard Herrmann. Fíjate tú, el censor se dio cuenta de que Hitchcock no solo contaba películas de misterio, sino que iba un poquito más lejos. Efectivamente. Bueno, pues bueno, son las 9. Yo voy a ir buscando, yo me he apuntado además tipo de curiosidades friki, porque Paco ha comentado al principio que fue una película muy buscada y bueno, se convirtió en objeto de culto y de persecución, y luego una vez que se publica es un poco una muestra de distinción haber visto Vértigo, y es un poquito cierto tono intelectual. Conocéis House, ¿no? La serie House y tal. Sí. El cartel que tenía Wilson en su despacho era el cartel de Vértigo. El cartel chulo diseñado por Saul Bass con la silueta de James Stewart es una forma de decir, este tío es un seguidor de Vértigo, así que ya lo tenéis ahí. Es un tipo culto, pero un poquito especial porque, ¿sabes? O sea, hasta ese punto ha influido en la cultura popular. Y hay un detalle que lo he visto esta vez cuando he revisado la película, que no me había fijado antes, en el museo que acuden a ver el cuadro de Carlota, que está en el Lincoln Park, me he enterado que se llama Lincoln Park, aparece la figura del caballo del Cid que hizo Anna Huntington para la ciudad de Sevilla, y que luego hizo copias. Yo vi la copia que hay en Nueva York, en Washington Heights, y no sabía que había una en San Francisco, y sale en la película en Vértigo, y es una estatua que sale también, y no sé si ya entenderlo como un homenaje velado y tal, en Ciudadano Kane. Entonces eso lo he descubierto en este revisionado, busqué documentación sobre la estatua, y efectivamente está allí, entre otros muchos sitios. La señora hizo una estatua, le salió muy bien y se dedicó a hacer copias en distintos sitios. Yo sabía que estaba la de Washington Heights, pero no sabía la de San Francisco, así que una cosa más que he descubierto, al margen totalmente de la historia de la... Pero bueno, que entiendo que si sale es porque quería que saliera, ¿sabes? Porque no es un barrido que hace lateral. Está claro, eso está claro. Cuando Paco me llamó y me dijo lo de participar aquí, empecé a recopilar los libros que tenía de Hitchcock, porque tengo una auténtica montaña, lo tengo todo, pero es que me encontré uno que lo voy a enseñar, que es Rizar el rizo. A ver si se ve. Vértigo y pasión. Este es un ensayo filosófico sobre la película, hecho por Eugenio Trías, que lo he ojeado, jamás lo leí, lo compré en su momento. Como siempre, tengo 20.000 libros que no he leído porque no han encontrado su hueco, no sé, esas cosas que pasan. Necesitas 4 vidas para leerlos. Sí, y bueno que sí. Y para ver todo el cine que quiero ver. Y escuchar toda la música que quiero escuchar. Y al mismo tiempo me gusta estar con mis perritos de vez en cuando. Ya. Mis hijos intento cuidar. Claro, lo que pasa es que cada vez me doy cuenta de que en vez de irme, pues, o sea, al cine a ver, pues, hacen tal película, ya la veré. O sea, y cada vez me voy más a ver este tipo de películas, que las veo y las redescubro y las redisfruto. O sea que, por eso, cuando comentamos, Javier y yo, de hacer el programa este y tal, era encontrar un espacio en el que tuvieran cabida esas películas que todo el mundo debería ver al menos una vez antes de morirse. Sí. Estas películas tienen que formar parte del inconsciente colectivo. Es decir, todo el mundo tiene que haber visto alguna película de Hitchcock y, hombre, puestos, pues, Vértigo o Psicosis, bueno, Encadenados, Cortina rasgada. Encadenado, bueno. Los talones, recuerda. Si os lanzáis a ver Encadenado, como curiosidad,
tiene el beso más largo de la historia del cine que permitió la censura, pero no con las bocas juntas. Entonces hay una secuencia que quería que estuviera mucho tiempo dándose un beso Ingrid Bergman y Cary Grant y no podían estar más de 3 segundos, creo que no era. podían estar más de... Y entonces él, para regodearse de eso, se dedica a estar, mientras que Ingrid Bergman está al teléfono, Cary Grant está todo picoteándole, dándole besitos por todo, por el cuello, por la oreja, y ella está, tonteando, y se convierte en una secuencia de una carga erótica enormemente fuerte, que no hubiera tenido si se dan un beso muy largo, pero gracias a la censura, el tonteo y la maestría de Hitchcock, además es una secuencia muy tierna, pero muy erótica, porque es un jugueteo previo, una cosa... Y que estamos hablando de... Eso está muy relacionado directamente con el código Hays, que era el código, que no permitía... de decencia del cine, que se lo saltó muchas veces, pero la vez más clara fue: en pantalla no podías enseñar un váter, y en Psicosis se ve un váter en primer plano, vamos. Y el código Hays decía otras cosas muy simpáticas, como que si un hombre entraba en la habitación y había una cama, se podía sentar en la cama, pero los pies siempre tenían que estar en el suelo. Al menos un pie en el suelo, sí. De eso hay una peli, Alegrías de un viudo, me parece, una comedia de Walter Matthau y Glenda Jackson, y que terminan enrollándose gracias al tonteo de decir, no, pero tenemos que tener un pie en la cama, no sé cuánto, ¿no? y terminan enrollándose con eso. Es una película muy, muy simpática. Y es verdad, el tema de... Lo que decía, Paco, ¿no crees que esto es el final del cine? Quiero decir, dices, todo el mundo debería ver una película de Hitchcock y tal, pero yo creo que a Hitchcock le queda una generación o dos. Ya nadie ve películas de Hitchcock. Nosotros sí, porque somos de la generación que veíamos películas en televisión y nos importa un bledo si es en blanco y negro, en color y tal, siempre y cuando sea buena. Pero ahora, pues yo tengo un amigo, trabajo con una persona que tiene 20 y pocos años, dotado de un cerebro excepcional, un tío preparado, un tío tal, que el otro día me soltó con total naturalidad: yo no veo películas de antes del año 2000 porque se ven mal, no son digitales y se ven mal. Ya, no. Yo de eso tengo también para dar y vender y regalar. Pero además es un error, porque la digitalización del celuloide tiene muchísima información. El celuloide tiene una cantidad de información que las primeras películas digitales no tenían. Es decir, que si veis, no sé, Ben-Hur, que se pasó de un negativo de 75 milímetros a Blu-ray, la calidad es espectacular. Pero eso en algunas películas escogidas. En la gran mayoría, las que no son súper clásicos del cine, que no hay un proceso de restauración o que las copias que quedan no son muy buenas. Pero por ejemplo, esa que estábamos hablando, Vértigo, por ejemplo, o lo que decimos Espartaco. Yo recuerdo que yo descubrí lo que el viento se llevó, o ¿cómo se llama esta otra? Los 10 mandamientos. Yo de repente, cuando la pude ver en Blu-ray remasterizada y con el doblaje original, o sea, con el doblaje no, perdón, con la versión original, o sea, es que era otra película. Yo ya digo, recuerdo lo que el viento se llevó, que yo oía a Olivia de Havilland: Melita, y yo, ¿cómo Melita? Coño, o sea, por eso, o sea, que no, o sea, y además es que en todo el cine clásico es ver cómo con lo que tenían, es que hoy en día metes una pantalla verde, o sea, que aquí, por ejemplo, en la que estamos comentando, en Hitchcock, mete la escena de la pesadilla, que mete dibujo animado, o sea, que recuerda también la escena en la que él recuerda tal, te hace las secuencias de Dalí con las puertas abriéndose y tal, o sea, que fue todo un innovador, que hoy en día eso lo hacen por ordenador y la gente no lo aprecia, porque la gente ve eso y dice: eso es viejuno, eso es claro, ese plano ahora sería por ordenador, el plano del mareo de la escalera que la cámara se retrotrae y hace zoom, eso ya hay un programa que te lo hace y ya tienes ahí la toma hecha. Pero claro, ahí hay que valorar la imaginación del tío que lo hizo, ¿sabes? Y los medios. A mí me preocupa. Yo no sé qué ha cambiado. La falta de interés absoluta que hay ahora por todo eso. Es decir, aquí me parece que somos 3 frikis que van a ser vistos por 10 frikis más, pero que en realidad alguno que no sea friki y nos vea por error, vea la película, y cuando la vea
vas a saber que no se ha equivocado, porque es que no te puedes equivocar, si es que esta película llama mucho la atención. Pero O es sea, que tienes que sentarte para verla libre de prejuicios, como lo que está diciendo Sergio. claro. O sea, si dices, es que si de antes de año 2000 ya no me vale. O gente Pero que... fíjate, ¿qué ha No, cambiado? Porque es verdad, dice Sergio, nosotros somos de los que digamos, yo toda, la mayor parte de mi formación cinematográfica es del cine que vi en televisión. Luego ya me preocupé de ir buscando y de ir a reestrenos, como cada porque uno de nosotros, había normal. reestrenos y todo eso, ¿no? Pero, vale, yo vi más cine que mis compañeros del instituto, pero yo recuerdo cuando ponían una película de Hitchcock o en ciclos de películas de Hitchcock, de comentar con mis compañeros, ¿lo viste cuando sale en la secuencia esta y no sé cuánto? Jugábamos a ver dónde aparecía Hitchcock y no sé qué. ¿Qué ha cambiado? ¿Por Pues qué? lo que ha cambiado es que ahora hay 50.000 plataformas con 50.000 series, con 14.000 películas y Sí, pero que con una la... oferta tan amplia que la gente lo que quiere hablar, no sé quién lo comentó, la gente ahora no le interesa el cine o el teatro de antes, lo que quiere es saber lo que va a pasar pasado mañana. O sea, está ya queriendo ver el tráiler de la película que se estrenará en diciembre o sea, la gente va lo de delante. O sea, ya no es que no viven en el momento de ahora, es que no les interesa el pasado, es que quieren saber lo que está por llegar. Entonces, ahí está la batalla Pero perdida. verás tú, que a mí me parece muy legítimo, pero que tienen que comprender eso, que este tío hizo en los años 60 Psicosis, cuando lo de los asesinos Pero es psicópatas que no no les era... interesa, que no les interesa, Javier, que es lo que te digo, No, que a la gente de hoy en día, no a toda la gente, espero, pero a la mayoría de la gente, lo que es lo que te digo, la gente es a ver quién ha puesto la primera foto en no sé qué, el trailer de no sé bueno, cuántos, pues en no sé, mirando. sirva esto como granito de arena a ver si el personal disfruta de las películas, pero que es que yo creo que estamos cogiendo películas que se disfrutan. Bueno, Sí. yo Si eres capaz de dejar a un lado los prejuicios. invito siempre a que se vean y que veáis que os va a gustar. Y esto debe servir para decir, ostras, pues es verdad que por eso me gusta. ¿Por qué? Pues porque te ha capturado y te tiene. Bueno, hablaban. Vamos a ir acabando, que vamos ya cerca Sí, de la sí, hora y sí. media, ¿eh? Que yo ya no sé, porque no me he fijado, cuando la he vuelto a ver, no me he fijado en eso porque me he dejado llevar por la trama nuevamente y no me he fijado. Hay por ahí algún documental que habla que todos las panorámicas en la primera parte de la película van de izquierda a derecha y en Sí, la segunda parte de derecha a izquierda. sí. Yo no sé si eso tiene un reflejo luego consciente o inconsciente en el espectador, pero está hecho, ¿no? Si es Hecho por cierto, algo. por No, algo será. Y esa sensación envolvente que tiene la película te va a atrapar, sea espectador nuevo o sea repetido, ¿no? no solo eso, sino que Unai antes puso una foto de promoción donde se ve a Stewart con las dos Kim Novak. A la izquierda Madeleine y a la derecha Judy. A Madeleine siempre se le enfoca por la parte derecha. En Bernie, cuando llega, se le pone el plano es así, aunque después se den la vuelta y todo eso, fundamentalmente se le retrata por la derecha y a Judy por la izquierda. Y en la foto promocional, en las fotos promocionales suele también estar con esa dualidad. Había otra en donde se le ven besándose, se ven los tres protagonistas. Esta en concreto. Efectivamente, ahí tenéis. Por un sitio y la otra por la otra. Eso es premeditación y alevosía. Ya es, bueno, hay un vídeo en YouTube que les recomiendo a todo el mundo que es un análisis de la secuencia en donde Gavin Elster le cuenta a James Stewart, es la exposición de la película. Oye, me pasa esto con mi mujer, necesito que la sigas. El estudio de esa secuencia es maravilloso porque el salón está a 2 niveles y según Gavin le va dando indicaciones, se sube al escenario y se lo cuenta desde arriba. Cuando James Stewart tiene el poder en la secuencia, es el que está de pie y el otro sentado, y cómo va jugando con el blocking, con los personajes en plano, de una forma tan absolutamente meditada, Planificada, claro, sí, sí, es una sí. secuencia que en principio es la exposición de eso, te voy a contar esto y a partir de aquí la película va a funcionar, ¿no? Es como la exposición, que siempre suele ser algo... El mensaje subliminal de Hitchcock, ¿no? El tío evidentemente lo controla. En fin, bueno, pues sí, vamos a ir Pues terminando, Paco, que sí, si no... que lo que decía Sergio dice, Es que si no, ¿puedo vamos... estar hablando? No, podemos seguir hablando aquí hasta pasado Sí, mañana.
Pero Bueno, bueno. la sensación de que les he cortado al hablar, de que he hablado demasiado. Que va. No. Yo creo que ha sido muy, muy entretenido. De que nos ha faltado tiempo a todos. Claro, claro. Porque es que la película además se lo merece, que es lo que decimos. O sea que. Así es que muchísimas gracias, Sergio, por haberte. Ha sido un placer. Nada, yo encantado, a ver si nos vemos más. Sí. Aquí, por cierto, caeremos. Exactamente. Y bueno, pues nada, Javier, como siempre, pues lo dicho, muchas gracias. Bueno, ¿va a decir la próxima o no? Sí, habíamos estado comentando, porque claro, yo siempre digo que sean películas incuestionables. Entonces, el otro día no sé cómo fue hablando, que comentaba Javier, no, es que tal, es que todo el mundo tiene que ver una película de Chaplin. Y yo digo, joder, el Gran Dictador es impecable, o sea, imposible, que también fue una película aquí por cómo se llamaba y tal, estuvo prohibida hasta que no murió Franco, no se pudo ver, y es también una película de reclinatorio. O sea que en principio la idea es el mes que viene hacer el Gran Dictador. Así es que los que no la hayáis visto podéis ir viéndola. Ahí habrá pocos spoilers porque ahí la trama es la trama, pero sí. Si vais a disfrutar, además, si veis la película, yo se lo decía a Paco, el final es muy conocido, está en YouTube cortado, es un discurso estupendo y tal, pero también se disfruta del humor físico de Chaplin en muchos aspectos, tanto en el largo, la escena del globo y tal, como a mí una que me subyuga, que es la escena de la barbería, con la música de Brand, que me parece divertidísima y me parece, vamos, un regalo. No, antes cuando estabas comentando lo de que cuando Hitchcock saca a Madeleine por un lado y a Judy por el otro, me he acordado que eso también lo hizo Truffaut con Fahrenheit 451, que también tenía que utilizar a Julie Christie haciendo un doble papel y uno de los personajes siempre lo enfocaba de perfil y el otro personaje lo enfocaba siempre de frente. Pero bueno, es que el maestro y el discípulo. Ahí va, eso te iba a decir. Pues lo dicho, muchísimas gracias a ambos dos y esperamos que no hayamos desvelado muchas sorpresas porque yo creo que a estas alturas la gente que nos siga y que no haya visto la película no va a entrar. O sea que y el que la haya visto y se anime a verla ya hemos ganado una batalla. Claro, sí. Y lo va a pasar bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias y hasta pronto. Un abrazote. Hasta luego. Luego.